Hola muchachos, viendo un poco lo que sucede dentro del Perú, que es interesante saber lo que está sucediendo respecto a las elecciones. Llevamos casi 3 semanas y todavía no sabemos quién es el presidente. Hay un reclamo de actas que deberían estar, incluso las Naciones Unidas le pidió que se adelantara el proceso y se apuraran con respecto a eso. Hay varias cosas que hablar respecto a Perú. Una de ellas, que el señor Castillo, la verdad las cosas me van a disculpar los peruanos y también aquellos que no votaron y votaron por él. Creo que las entrevistas que he estado viendo del señor Castillo, yo no lo conozco muy bien, pero deja mucho de que desear en temas de economía, en temas internos, en temas de política externa. Y cuando habla, siento el rumor. Si tú colocas el audio del señor Castillo en discurso con el de Maduro, es similar. La semana pasada, cuando él decía más Lula, menos Maduro. Pero he visto que habla de nacionalizar las empresas. He visto que incluso en una entrevista le preguntaba a un periodista cómo va a hacer con el tema de la minería. Es decir, él quiere cobrarle el 100%, el 75% de ese ingreso. Y él le preguntaba al periodista, bueno, ¿el 75% de qué? ¿O el 70% de qué? ¿Va a ser de la ganancia bruta? ¿De los activos? ¿De qué? Y él no supo responder porque dice que el dinero debe quedar en el país. Pero la última estadística, por lo menos conceptualmente que he visto dentro de la minería, tienen un promedio de un 60 o un 50% de gastos, más un 10% que es bonos y otras prestaciones, más los impuestos dentro del país, que vienen ganando como el 15 o el 20 o el 18% por ahí. Algunas referencias. Creo que podría ser mucho más lo que ganan las mineras respecto a eso. Pero esos son los que he visto yo, porque por lo menos lo que se dio lo que vi en otro reportaje de Perú, dicen que las mineras tienen un gasto de un 60% y de ahí vienen los impuestos, más un gasto, bonos y no sé qué cosa más de internos, que tienen un gasto que al final le queda a ellos, para su bolsillo, como un 20% de la inversión que han hecho. Lo mismo es muy similar a Chile. Por lo tanto, él dice un 75%, incluso el periodista, porque él no es capaz de explicar si se refiere a ganancias, a el impuesto del total de la venta. No sabe explicar respecto a eso. Estuve viendo también otro video que hablaba de eso mismo, del tema de las empresas internacionales que tienen inversiones en ese país. Él dijo nacionalizar las empresas. Incluso habló de incompetencia y de desleal. Nombró, me recuerdo, Falabella, no me recuerdo otro tipo de tiendas que están hoy día en Perú. Incluso la semana pasada habían aparecido de cierta forma empresarios de Colombia que, si Castillo asumía y empezaba a plantear esta nacionalización, de cierta forma podían irse de de Perú. Recuerden lo que pasó a con Fernández cuando quiso nacionalizar la industria rural, una parte de la industria rural famosa en Argentina. Los agricultores salieron a la calle. Aquí no sé qué irá a pasar. Esta tendencia que se ha dado dentro de América Latina de un negacionismo hacia el capitalismo me parece brutal. ¿Y por qué lo digo brutal? En dos sentidos. Primero, el negacionismo respecto a América Latina conceptualmente está basado en que el capitalismo es malo y el neoliberalismo también es malo. Y lo digo sin empacho. ¿Por qué? Porque conceptualmente tienen en la mente un tema que se llama geoestratégico tripolar, es decir, basado en el concepto de Estados Unidos, Rusia y China. Recuerden que China elige dos formatos, dos sistemas políticos y sociológicamente políticos y también económicos. Por un lado es comunista, ya sabemos, y por otro lado es capitalista. Un comunismo renovado que desgraciadamente en América Latina todavía piensan que el comunismo es de la época de Stalin. Esos son los comunistas nuestros.
Eh, en China se trabaja en la dualidad, capitalismo y comunismo. Pregúntele a los chinos, ¿cuántas cosas nosotros son chinos? Hasta los iPhones son chinos. Entonces, aquí viene la pregunta de esta dualidad. Es decir, todo lo que sea capitalismo o capitales o activos y todo lo que atente de cierta forma contra ese ideal tonto que tenemos dentro de América Latina, porque conceptualmente nosotros al parecer no podemos crecer con igualdad juntos. No podemos hacer eso porque no nos cabe la cabeza. Por lo tanto, atacamos al capitalismo. Resulta que el capitalismo no es la opción, a lo mejor 100%, pero sí podríamos trabajar en conjunto, igualdad y capitalismo juntos. Se puede hacer. El problema es que aquí el que piensa distinto, el que es llamado socialista o comunista, para ellos todo lo que sea capitalismo viene malo y es malo. Pero abran una tienda comercial y tengan seguridad que va a haber una fila de esa increíblemente larga. Y la mayoría de estos caballeros, aunque ustedes no lo crean, tienen empresas, los llamados anticapitalismos, que son de cierta forma los mismos políticos. Y me llama la atención este caballero Castillo. La pregunta es, cuando se habla de un 75% que fue a votar dentro de las elecciones en Perú, ¿el resto qué pasó con el resto? Castillo, la verdad las cosas, Castillo, por los discursos que él tiene, convenció a la gente. Un discurso de nacionalizar las cosas, de decir esto es nuestro, de decir esto pertenece a nosotros, es del pueblo. Cuando usan la palabra es del pueblo, ya, listo, ya. La palabra es del pueblo, resulta que es de Juan, pero no del pueblo. Es del Partido Comunista o Frente Amplio o Partido Socialista, o en este caso el Partido Castillo. Es de ellos, no del pueblo. Porque recordemos que cuando se habla del pueblo, normalmente se habla de las masas. Pero normalmente el pueblo no accede a eso. Cuando decimos justicia para el pueblo, la pregunta es ¿justicia para quién? ¿Para mí? ¿Pensamiento? ¿O para Juanita? ¿Para Carmen? Porque el pueblo no tiene rostro. El pueblo es una masa. Sociológicamente es así, aunque no les guste. Cuando dicen votemos por el pueblo, que el pueblo ha elegido. ¿Elegido qué? ¿Esa masa ha elegido qué? Cuando tú al pueblo le colocas nombre, cuando al pueblo tú le colocas necesidades concretas y reales, con nombre y apellido, la cosa cambia. Cuando dice esta tendencia de los millennials, de los jóvenes, que el capitalismo es malo, el socialismo es malo, que todo esto que atenta de cierta forma contra su libertad es malo, pero le encanta el mall, le gustan los centros comerciales, le gusta tener las cosas de última moda. Las contradicciones de la vida, de cierta forma, son incapaces de tomar decisiones que sean coherentes para todos. Por eso el pueblo, cuando dicen el pueblo me eligió. Te eligió un grupo de personas que creen en tu pensamiento, pero no necesariamente representas a un pueblo. Castillo, desgraciadamente, va a entrar en una política de tensión de un país. Incluso hay una carta de algunos militares, que incluso la Armada tuvo que salir a desmentir ayer. Así que bastante cuestionable esto. Es una pena lo que está pasando en Perú, lo digo sinceramente, hoy día lo conversábamos en la radio.